Segunda parte de Bizancio y Turquía. Las fechas a continuación corresponden a la era actual. Septimio Severo, emperador romano, de 193 a 211, durante esos años embelleció a Bizancio. El emperador Diocleciano nació el 22 de diciembre de 244, murió el 3 de diciembre de 311. Fue emperador de 284 a 305. Separó el Imperio Romano en dos zonas, la oriental y la occidental. Formó la tetrarquía para gobernarlas. Los dos primeros Augustos fueron Diocleciano en Oriente, con residencia en Croacia, y Maximiano en Occidente, residente en Roma, y Césares a Galerio y Constancio Cloro. En 293, Diocleciano y su coemperador Galerio permanecieron en Bizancio algunos días. Cuando Constancio murió, el año 306, su hijo Constantino asumió el cargo de Augusto y César simultáneamente, apoyado por su ejército. Magencio fungía como Augusto en Roma, era hijo de Maximiano. Fue derrotado por Constantino el 28 de octubre del año 312 y gobernó como emperador único. Estableció el cristianismo como religión única del imperio. En el año 330, Constantino I trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio y la llamó Constantinopla. Se fue a vivir a esta ciudad y gobernaba desde allí. Bizancio fue centro religioso del cristianismo ortodoxo. La catedral de Santa Sofía, ubicada en Bizancio, fue proyectada por el matemático Antemio de Trales y el físico Isodoro de Mileto. Su construcción se realizó en 7 años, se terminó el año 537. Su orden o estilo arquitectónico es llamado bizantino. Originalmente fue un templo en honor a la diosa de la sabiduría Sofía. Posteriormente la utilizaron para actos religiosos y museo. Se incendió en 2 ocasiones. Ha sido construida en ese mismo lugar 3 veces. En 1204, los cruzados organizados por el Papa Inocencio III para rescatar el sepulcro de Jesucristo y lugares relacionados con Jesús, se desviaron codiciando los tesoros de Bizancio. La ocuparon algún tiempo y a varios lugares más de esa zona. El 29 de mayo de 1453, el sultán en otomano se pronuncia Kaiserin Rum, Mohamed II, derrotó a los defensores de la antigua Bizancio, comandados por Constantino XI, que murió en la batalla. A continuación conquistó varias ciudades de Constantinopla y provocó la caída, como se dice, del Imperio Romano de Oriente. En la zona de Bizancio, actual ciudad nombrada Istambul, se construyó la Mezquita Azul, proyectada por el arquitecto Sedefkar Mehmet Aga el año 1609. Inició su construcción. Se terminó en 1617. Su estilo arquitectónico es llamado Islámico Otomán. Tiene capacidad para 10,000 personas. En ese templo están sepultados varios sultanes y sus familiares. El 99.5% de la población turca actual profesa la religión musulmana. El resto son cristianos y judíos. La zona del antiguo Bizancio, ahora Estambul, es centro histórico, cultural, religioso, comercial, económico y de mayor población.
Habitan alrededor de 16 millones de personas. Se considera que es la ciudad donde hay más templos religiosos, con más de 3,000 mezquitas. La mayor parte de la República de Turquía fue nombrada Anatolia por los antiguos griegos. Significa la región de la luz o de los pueblos de Oriente. Turquía, en turco antiguo, se pronuncia Turkeye. Turk significa fuerte y elle, persona o pueblo. Actualmente limita al norte con Bulgaria en una longitud de 268 kilómetros. Al sur, Siria, longitud 822 kilómetros. Irak, longitud 353 kilómetros. Al oriente, con Georgia, longitud 260 kilómetros. Armenia, longitud 268 kilómetros. Azerbaiyán, longitud 9 kilómetros. E Irán, con 499 kilómetros. Al poniente, con Grecia en el Mediterráneo, longitud 206 kilómetros. Las ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes son Estambul, Ankara, Ankara, Esmirna, Izmir, Bursa, Adana y Gaziantep. El territorio está dividido en 7 regiones: Egeo, Mármara, del Mar Negro, Anatolia Central, Anatolia Oriental, Anatolia Suroriental y Mediterráneo Oriental. Se divide en 81 provincias, administradas cada una por un gobernador designado por el gobierno central. La República de Turquía ocupa una parte de Europa. La porción sureste de la península de los Balcanes comprende 23.169 kilómetros y en Asia el área de Anatolia con 756.688 kilómetros cuadrados. Ambas suman 780.000 kilómetros cuadrados. Su población total es de 86 millones de habitantes. Su capital, Ankara, tiene 6 millones de habitantes. En 1928 se acordó sustituir las letras árabes por letras latinas. Además del turco, se hablan griego, árabe, armenio, ladino, lash y kurdo. La parte europea y el territorio asiático están separados por Istambul, Boğazi, Bósforo, el mar Mármara y el Çanakkale-Boğazi, estrecho de los Dardanelos. La meseta de Anatolia Central, en altitud, oscila de 800 a 2.200 metros sobre el nivel del mar. En ella fluyen 15 ríos. Destacan el Dicle, Tigris, y el Firat, Éufrates. Ambos nacen en territorio turco. Junto a los ríos hay grandes lagos. El de mayor extensión es el lago Van, situado a unos 1.646 metros de altura y con más de 3.788 kilómetros cuadrados de extensión. Cuenta además con amplias zonas montañosas. En paralela a la zona mediterránea están los montes Tauro, cuya altura máxima alcanza 4.000 metros y las más bajas 2.500 metros. A lo largo de la costa del Mar Negro se extienden los montes Pónticos, cuya altura oscila de 1.500 a 3.600 metros en la zona este. Turquía disfruta de más de 8.333 kilómetros de costa. Gracias a la abundancia de agua en la meseta entre las montañas que llegan hasta el mar Egeo, se formaron varios valles fértiles regados por los ríos Meandro, Caistro, Pactolo o Selenis, entre otros. Las tierras que rodean al mar Mármara también son feraces, fértiles. Al este de la cuenca del lago Salado se extiende la parte alta de la meseta, donde están las montañas más altas. Oscilan entre 3.000 y 5.165 metros de altura. El monte Ararat, en árabe Agri Dagi,
tiene 5.165 metros de altura. Se considera que ahí estuvo el arca de Noé y Noé por lo tanto. Recursos naturales: petróleo, antimonio, carbón, cromo, mercurio, cobre, azufre, mineral de hierro, sal, hidroelectricidad, tierras de cultivo. En la agricultura destacan cereales y frutos secos, ganadería con ovinos, caprinos y vacunos principalmente. Existen 18 zonas protegidas en 1.709 kilómetros cuadrados y 270 kilómetros cuadrados de áreas marinas. Las reservas de la biosfera son patrimonio de la humanidad y 14 sitios Ramsar suman el 7.2% del territorio total de Turquía, unos 56.300 kilómetros, e incluyen 40 parques nacionales, 31 áreas de conservación de la naturaleza, 107 monumentos naturales, 184 parques naturales, 81 áreas protegidas de la vida salvaje silvestre, 58 bosques protegidos, 239 áreas de conservación genética, 373 bancos de semillas, 15 áreas protegidas especiales y 1.273 sitios naturales. Indicadores sociales. La densidad de población es de 111 habitantes por kilómetro cuadrado. La renta per cápita de $7.060 USA anuales, $33.880 PPP. El coeficiente Gini en desigualdad es de 42. La esperanza de vida es de 78 años. Su índice de desarrollo humano de 0.8, composición 54ª respecto a 189 países. La tasa de natalidad es de 15.4%. Su tasa de mortalidad es de 5.5%. La fuente de algunas de estas cifras son el Instituto de Estadísticas de Turquía. El padre de la independencia de Turquía es considerado al mariscal de campo Mustafa Kemal Atatürk. Nació en Salónica el año 1881. Su nombre original es Ali Rıza Mustafa, fundador y primer presidente de la República de Turquía. Del 29 de octubre de 1923 al 10 de noviembre de 1938, año en que murió. Vivió 57 años. Situación política reciente. La República de Turquía tiene religión islámica. Es miembro de la OTAN, también del Consejo de Europa y candidato a integrarse a la Unión Europea desde 2005. El 24 de junio de 2018 se celebraron las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias conforme a la reforma constitucional aprobada mediante el referéndum del 16 de abril de 2017. El presidente Recep Tayyip Erdogan y la mayoría de diputados postulados por el Partido de Justicia y Desarrollo ganaron en ambas elecciones e iniciaron el proceso de reforma del sistema parlamentario para constituir el sistema presidencial actual. En consecuencia, desaparece la titularidad de primer ministro y se crea el cargo del vicepresidente y los consejos presidenciales, órganos consultivos de apoyo a la presidencia. El Poder Judicial está constituido por un sistema de juzgados de primera instancia, la Audiencia Nacional de Apelación y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene competencia para la interpretación de las leyes y la normatividad jurídica y de actos administrativos y conflictos de funcionarios públicos. Las Fuerzas Armadas, en número de efectivos, son las segundas más grandes consideradas respecto a la Alianza Atlántica, OTAN, con más de 1 millón de soldados, incluyendo a los reservistas y a las fuerzas militarizadas, integradas
con 350,000 militares de los ejércitos de tierra, mar y aire, 378,000 reservistas y 205,000 paramilitares de la Gendarmería y Guardia Nacional. A partir de 1945 se han constituido en el país varios partidos políticos y participan con sus candidatos en todos los procesos electorales. En mayo de 2023 tuvieron lugar elecciones presidenciales legislativas. La coalición del partido AKP volvió a obtener mayoría de legisladores, sumando 323 diputados respecto al total de 600 en la Gran Asamblea Nacional. El presidente Recep Tayyip Erdogan ganó en la segunda vuelta celebrada el 28 de mayo, al obtener 52.18% de los votos frente a 47.82% de Kemal Kılıçdaroğlu del partido de oposición CHP, en congruencia a las elecciones de mayo de 2023, el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, tomó posesión de su cargo el 3 de junio de 2023. Hubo nuevos nombres en la vicepresidencia y en el gabinete. De 17 carteras ministeriales se renovaron a 15 ministros. Datos biográficos del presidente Recep Tayyip Erdogan. Nació en Istambul en 1954. Es licenciado en la Facultad de Economía y Comercio de la Universidad de Mármara en Istambul. Fue alcalde de Istambul de 1994 a 1998. Fundador y dirigente del Partido de Justicia y Desarrollo. Fue primer ministro de Turquía de marzo de 2003 al 9 de agosto del 2014. El 10 de agosto de 2014 fue primer presidente elegido por sufragio directo. En mayo de 2023 fue reelecto. Su esposa, Madame Emine Erdogan Gulbaran, nació en Siirt, Istambul. Estudió arte. Es autora de African Seyahatlerim. Sus hijos, 2 mujeres y 2 hombres, son Ahmet Burak Esra, Sumeye Necmettin Bilal. Aquí termina lo referente a Bizancio y Turquía, escrito y pronunciado por Wilfrido Pérez Garrido y Wilfrido Pérez Basurto.